Usted sabe que usted hace la pregunta y me quedo y que... Es que me acabo de acordar del tema del descuento a los educadores. Ya, pero algunos se libraron del descuento. Dirigentes, y el gran problema es que mucha gente que sí fue a trabajar, resulta que le descontaron. Hay algo que hacer en nuestras finanzas públicas, porque esto es un soberano desorden. Trabajadores de la Asamblea que ganan más que un diputado. En el mismo engranaje gubernamental hay gente que gana más que el presidente, que debería ser el salario máximo. No sé. Esto de la Asamblea es un reflejo de un sistema que anda de las finanzas públicas que son caóticas. Yo no sé qué piensa sobre este tema Yamireli Chong, diputada de Vamos. Bienvenida, buen día. Buenos días, Hugo y Félix. Gracias por la invitación. Pues esto es algo que se refleja en todo el Estado, no solamente en la Asamblea Nacional. El desorden en las finanzas, el desorden en que no existe una tabla general de pago, una ley general de salarios para que las personas tengan un salario acorde a las funciones que desempeñan. Aquí todo se está haciendo de forma discrecional, a la larga y anchas, de quien decide qué y cómo y cuándo dar. Y lo más triste de todo es que, por ejemplo, cada diputado tiene un presupuesto de $20.000 para contratar personal, pero la Contraloría General de la República acepta que un diputado pase esos $20.000. Entonces, hay una incongruencia también. Si tú por ley tienes 20.000, no puedes tener más de eso, pero la Contraloría sigue pagándolo. Pero el más pendejo, dicen los diputados, es el que cumple con esa norma no escrita de un tope de $20.000, porque paralelamente otros han gastado más de $200.000. Conversaba con un funcionario de la Asamblea Nacional y él, molesto, me decía, mire, yo trabajo para un diputado, trabajo en muchas ocasiones más de 8 horas y obviamente no me pagan mis horas extras. Sin embargo, mis pagos vienen a veces cada 4 meses o cada 6 meses por un problema de pago en la Contraloría. Correcto. Pero aquí hay fulanos y sultanos que trabajan, aparecen en la planilla de la Asamblea Nacional con salario de $5.000 y se la pasan litigando en el sistema penal acusatorio porque son allegados a los partidos tradicionales. Entonces existe esa molestia en la Asamblea Nacional entre el funcionario mortal, el funcionario que cumple con su trabajo, y el funcionario con privilegios que no necesariamente asiste a la Asamblea, pero sí recibe buenos emolumentos. Y la Asamblea tiene en su potestad hacer los cambios a través de las reformas al reglamento interno, poner la casa en orden. ¿Por qué se ha reiterado tanto? Llega un presidente a la Asamblea y reitera las reformas al reglamento interno, no pasa absolutamente nada y queda en una subcomisión con 11 proyectos. Pues es increíble, pero ¿a quién le conviene llegar a la presidencia, poner orden cuando todo el mundo piensa en una reelección? O cuando todo el mundo piensa en cómo hacerlo bien para mí y para quienes están conmigo y no están pensando en el bienestar de la Asamblea, en el bienestar del país. Y vuelvo y repito, más allá de lo que se pueda hacer en el reglamento interno de la Asamblea, se necesita una ley general de sueldos para la parte estatal. Que esto no sea discrecional, porque nuevamente hoy en día es discrecional y también se necesita una fiscalización más profunda de la Contraloría General de la República que haga cumplir lo ya establecido. Ya hoy se dice que hay $20.000. ¿Por qué tienes que aprobar cheques por más de eso? Segundo, esta auditoría que se está haciendo en la Asamblea no debería ser solamente en la Asamblea, la cual yo aplaudo que se haga y que creo que hay que poner orden. Pero hay ministerios en donde la gente no va, hay ministerios donde hay planillas abultadas, en donde se contrata personal innecesario solamente para cumplir una cuota política. Entonces también la Contraloría debe voltear su mirada a esos ministerios a poner orden. En todo hay que poner orden. Es que para mí, y yo puedo estar equivocado cuando digo estas cosas porque no estoy en la administración pública, no sé cómo funciona. Pero a mí la lógica simple, básica y elemental me dice que este trabajo para Contraloría debería ser fácil y sencillo. Porque lo que pasa en la Asamblea no debe ser ajeno ni a ellos ni al Ministerio de Economía y Finanzas. Porque pasa por esos dos tamices lo que pasa en la Asamblea y lo que pasa en todo el Estado. Tal cual. Entonces, los nombramientos llegan a Contraloría antes de que ellos lo refrenden. Total. Es decir, si yo voy a contratar a una persona en mi planilla, yo tengo que especificar qué va a hacer, cuál es su salario y todos sus datos. Contraloría lo recibe y me lo aprueba. Y además de eso, yo no sé si en la Asamblea existe todavía, pero en cada institución del Estado hay una oficina de
Contraloría. Yo no sé si todavía existe. Entonces, En la asamblea si está. además yo sé lo que firmo, porque además yo pago los cheques, firmo los contratos, qué sé yo, y además tengo a mi personal allí, No hay excusa. yo no sé, me parece que esto es una cuestión de que yo hago así y pongo orden porque yo estoy enterado de lo Así que pasa. es. A mí me da esa impresión. No debe haber excusa. No debe haber excusa. Es más, los despachos de nosotros son tan pequeños que no caben 20 personas. En mi despacho hay 7 personas y estamos apretados. Yo se lo decía en estos días, que con 4 se llevó una oficina. Por eso ¿Sí? me extrañaba el... Tú tienes 120 y tanto, 200 ¿Sí? y tanto, y que todavía vengan y me digan, es que yo no los nombré. Por favor, hombre. No, no hay excusa. Ahora bien, miremos un poquito lo que se viene en la Asamblea, además de las sesiones extraordinarias, vienen nuevas elecciones. ¿Ustedes aspiran a dirigir la Asamblea, a presidir la Asamblea? Mira, eso es algo que nosotros todavía no hemos definido, apenas estamos viendo lo que se está dando en este momento, que son las sesiones extraordinarias. Vamos a tratar de pasar esto para luego reunirnos y tomar una decisión como bancada. Nosotros siempre hemos creído que nos hemos preparado desde el día 1, como ustedes bien lo vieron el 1 de julio del año pasado, donde intentamos presidir la Asamblea Nacional y no estamos descartando ninguna conversación en la mira de hacer la transparencia que necesita la Asamblea y de los cambios. Esas serían nuestras únicas negociaciones, donde las personas estén dispuestas, ya sea quienes aspiren a dirigir o a estar en una alianza con nosotros, a hacer los cambios necesarios y lo que hemos venido predicando siempre. Vamos, para llegar a la presidencia de la Asamblea difícilmente lo podrá hacer si va solo. Porque Por además supuesto, tendría, no tenemos los votos. 20 diputados, pero desde ya se están organizando el partido oficialista realizando metas. Conversé con el diputado Alain Cedeño, él me dice que él aspira a presidir la Asamblea Nacional y surgen otros nombres a lo interno de realizando metas. Shirley Castañeda, actual presidenta de la Comisión de Credenciales, el diputado Ronald de Gracia, entre otros. Y dice el diputado Alain Cedeño que la última palabra la dará Ricardo Martinelli, no ahora desde la Embajada de Nicaragua, sino desde Colombia. Va a ungir al candidato a presidir la Asamblea Nacional. Y lo más probable es que ese ungido busque el respaldo de los partidos tradicionales o de otros movimientos. ¿Qué hará Vamos, tomando en cuenta que esto ya sucedió en la primera elección de la primera legislatura en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo llega a presidir la Junta Directiva de la Asamblea? No es una sorpresa y es algo para lo que estamos preparados y siempre lo hemos estado porque en distintas votaciones esa ha sido la tónica, las alianzas entre los partidos buscando sus propios beneficios y sus propias, digamos, negociaciones. Nosotros en ese sentido no vamos a participar, aun cuando no hemos tomado esa decisión, yo te puedo hablar por esta diputada. No apoyaría una alianza de ese tipo y mucho menos con alguien que haya sido ungido por el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Usted qué piensa del asilo concedido por Colombia al señor Martinelli y de la forma en que se dieron los hechos este fin de semana? Pues lo veo de una forma muy opaca por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hacerlo un sábado en la noche sin haber comunicado. Esto no fue una negociación que pasó de allá para allá. Esto era algo que ya venía hablándose y que simplemente lo materializaron ese día. A mi consideración, creo que el presidente de la República negoció muy bien sus nombramientos en estas sesiones extraordinarias, porque previamente al cierre de las sesiones ordinarias, nosotros teníamos 24 nombramientos en el Pleno y no tenían los votos. Ese punto del orden del día se suspendió en muchas ocasiones, porque a la bancada de RM no le dio la gana de votar y obviamente tiene sus aliados dentro de la Asamblea. Nosotros siempre estuvimos en pie de guerra para ir a esa votación. O sea, hubo un trueque, yo te doy, Es lo que te yo facilito analizo. el asilo y tú me pasas mi nombramiento. ¿Eso es lo que dice usted? Es lo que yo analizo, de que pudo haber sido parte de una negociación, porque no es casualidad que se haya llamado a sesiones extraordinarias, luego que se haya dado esto de forma tan abrupta y sin una transparencia, y segundo, que las ratificaciones empiezan a partir del lunes. Ya tienen los votos. Si no lo tuvieron en las ordinarias, ahora sí, no lo sé.
En el argot legislativo se le conoce como el matraqueo, el famoso matraqueo en la Asamblea Nacional. Aquí todo se negocia. Me llama la atención uno de esos nombres que envió el Ejecutivo, de una persona que fue cuestionada, el subadministrador de la Autoridad Nacional de Descentralización, que fue interrogado en la comisión. Es correcto. Y no supo responder cuál sería su tarea o su misión en esta institución, entre otros nombramientos. ¿Puede la Asamblea Nacional en estas sesiones extraordinarias decir, bueno, no vamos a avalar esos nombramientos del Ejecutivo, o está obligada constitucionalmente darle el espaldarazo a todos los nombres enviados por el presidente de la República? Por supuesto que no. La Asamblea puede negarse con su voto en contra a esas ratificaciones. Y ya ha pasado en otras ocasiones en esta misma Asamblea. Por ejemplo, en algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, la Asamblea los rechazó. O sea que no hay ningún impedimento para hacerlo. Es una persona que tiene un claro conflicto de interés y que aparte no conoce las funciones a las cuales va a desempeñar. Entonces, ¿cómo vas a poner a una persona que estuvo vinculada a un tema con manejos públicos, mal manejo público de fondos de descentralización en la autoridad de descentralización? No tiene sentido. Es como que yo te diga a ti, oye, yo soy ladrona o adicta al dulce y tú me vas a poner a vender dulces. Especialista en la materia, como especialista en la materia, pero sin embargo, las luces que sigue enviando la Asamblea Nacional es que están alineados a hacer estas ratificaciones o aprobaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué otro nombramiento a ustedes les preocupa aparte del subadministrador de la Autoridad Nacional de Descentralización? Mira, en este momento están los magistrados suplentes también, que hasta la fecha, el día de ayer que conversé con mis compañeros de la comisión, no habían recibido los expedientes completos. Entonces, a nosotros sí nos preocupa un poco. Hemos estado investigando ya previamente los nombres de algunos de los magistrados suplentes y eso es lo que hoy se va a discutir en la comisión. Oye, cada vez que viene un diputado yo busco su boletín, porque don Félix tiene la ventaja de que él todos los días está allá casi como un diputado más, con todo el respeto que se merece. El 72. El 72. Sí, que es el ciudadano fiscalizador. Y él está bien claro en el día a día de la Asamblea. Yo no, yo lo que hago es buscar el boletín a ver qué nota tiene. Y a cada uno le digo cómo está su boletín. El suyo, asistencia al pleno, 5. Asistencia a las comisiones, 5. Puntaje de gasto acumulado en viajes y viáticos, 5. La verdad es que todos sacan 5 en esto, a propósito, pero sigo. Puntaje de declaración voluntaria de intereses, 5. Puntaje de declaración voluntaria de patrimonio, 5. Calificación, 5. Soy buena estudiante, entonces. Bueno, sale con 5 en el boletín de espacio cívico, ¿no? Y cuando dice que las segundas partes nunca fueron mejores, pero antes de ir al aire le pregunté, ¿usted votó a favor o en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social? Voté en contra. Vio que la primera vez le salió diferente. Sí. Ella dijo, cámara, ella dijo, por supuesto que no. Fíjate que las segundas partes nunca fueron mejores. No, lo dijo con una elegancia, ¿no? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? Ya llegaron las unidades de la policía a despejar el área de Bigui, que se había cerrado anoche. Ya se está despejando en este momento, primero Dios. Pero ¿qué piensa usted de lo que se ha desencadenado a nivel nacional con esta situación? Mira, para mí es la crónica de una muerte anunciada. Esto es algo que cuando inició la reforma y en todo el proceso en el que te confieso me tocó estudiar muchísimo porque es un tema bastante complicado, siempre pensé en que la población cuando finalmente entendiera lo que esto significaba iba a reaccionar. No sabía cuándo y no sabía cómo, pero sí sabía que iba a reaccionar. Pensé que iba a ser previo a que se aprobara, no sucedió. Y luego dije, bueno, tal vez cuando llegue el primer jubilado, entonces ahí es cuando las personas van a reaccionar. Pues más tarde que temprano ocurrió. Yo creo que la actitud del presidente de no conversar no es la vía correcta. Siempre debe existir el diálogo, siempre debe haber una forma, con quien te caiga bien o con quien te caiga mal, siempre debe haber la forma de conversar y buscar la solución de un conflicto. Yo creo que la población tiene muchas dudas, muchas incertidumbres, hay preguntas sin respuestas y hay respuestas
que no necesariamente llenan las expectativas de las personas. Entonces, hay un tema muy delicado en el que el presidente debe tomar acción. Usted es comunicadora, ¿cierto? Es correcto. Sí. Yo no sé, yo puedo estar equivocado, pero ha habido un vacío de información que se ha unido a malestar y a desinformación y nos tiene donde estamos. Y es lamentable porque el país es el que sufre. Ya las bananeras, la compañía dijo, vamos a cerrar 3 fincas. Así es. Son 450 panameños, y póngale el rostro de ser humano a esos 450, que ya no tendrán un ingreso para poner el plato de comida en su mesa. Sabiendo que la situación está al nivel que le he dicho, ¿cuál sería la salida más congruente en el que en medio de esta circunstancia hubiese un ganar-ganar? Mira, el presidente recibió un país convulsionado, personas que estaban inconformes. Veníamos arrastrando los temas de corrupción, el tema minero, entre otras cosas, el IFARU. Todo el país se siente que le robaron en su cara. Todo el país se siente que le han desfalcado sus arcas y que aquí nadie sale culpable. Y lo vemos aún más con la salida del expresidente Ricardo Martinelli. O sea, nos siguen confirmando que quienes nos han hecho daño, lo único que consiguen es la libertad. Y creo que el presidente ha sido muy estratégico con los temas que ha empezado a tocar, sabiendo de cómo viene la sociedad. Llevar la caja del Seguro Social como primer punto, creo que no fue la mejor decisión. Y nuevamente mencionar en muchas ocasiones el tema minero, lo de la firma del memorándum de acuerdo, o sea, todo lo han hecho tan abrupto, tan rápido, la actitud del presidente, todo ha sido contrario a lo que la gente estaba esperando. Calma, la gente estaba esperando justicia, la gente estaba esperando que nos reconocieran un poco de las luchas que hemos tenido en los últimos años. Y no fue así. Yo sí creo que el presidente debe buscar la forma de bajarle a su ego, a su actitud y conversar con el pueblo. Un poco lo que se está tratando de hacer en Bocas del Toro en este momento. Pues yo no sé si los ministros van a ser suficientes para eso. Así como el presidente sacó el tiempo para ir al hospital en estos días a ver a una niña, creo que el presidente debe sacar el tiempo para conversar con las personas. Deben empezar a tomar mejores decisiones. Y lo digo nuevamente, la designación de Wilberto en la autoridad de descentralización, o sea, no han pegado una. Están cometiendo error tras error y nos están demostrando de que son más de lo mismo, son igual. No ¿Esto nos llega sigue sumando al malestar, dice usted? Es lo que trato de entender. A mi concepto sigue sumando cada una de las acciones que está haciendo el gobierno nacional, desde la actitud de algunos ministros, desde la actitud del presidente en sus conferencias los jueves, desde las designaciones que están haciendo, los temas que están tocando, cómo lo están tocando. Todo eso está sumando, vuelvo y repito, el presidente vino de un país convulsionado y más allá de darle paz, le ha seguido encendiendo la mecha. Bueno, hay agrupaciones que han salido a cerrar las vías, rechazan las reformas a la Caja del Seguro Social, la nueva ley del Seguro Social, y la solicitud al gobierno es la derogatoria de la ley. Esta derogatoria debe ser a través de la Asamblea Nacional. Hay diputados que han planteado jurídicamente que esto no es viable, pero ¿qué rol debe jugar la Asamblea Nacional escuchando esas voces que han cuestionado la nueva ley? Yo no creo que no sea viable. Para que esta ley se pueda modificar, el Ejecutivo tiene que volverla a traer a la Asamblea Nacional y tiene que volver a escuchar a la gente. Y yo siempre en mis discursos y en mis debates dentro de la Asamblea Nacional, cuando se estaba aprobando esta ley, dije, a mi concepto no favorece a la mayoría. Y lo primero que tenemos que definir es, ¿la caja del seguro es social o es única y exclusivamente económica? Y otra cosa que creo es que hubo errores dentro de la concepción de la ley, porque como bien te explicaba antes de que iniciara el programa, haber decidido un sistema individual, de cuentas individuales, y haber dejado los fondos
en la banca nacional no es compatible. El 90% de los fondos, eso no es compatible. Este sistema, su funcionamiento y su mejor, digamos, momento sería con una diversificación de los fondos para tener un mejor rendimiento. Entonces no había una compatibilidad, había personas que querían quedar bien con Dios y con el diablo, y por eso se decidió de esta manera. Entonces, nuevamente, creo que si el presidente decide escuchar a la población, tiene que tomar su decisión y nuevamente o se sienta con ellos, se les explica, los convence de qué forma, no lo sé, o vuelve a traer al Ejecutivo, al Legislativo, el proyecto con algunas mejoras. No lo pueden hacer los diputados, eso es importante, Sí, se que trata las de personas sepan. Sí, se trata de... La reforma no Una ley puede orgánica. salir, es Sí. correcto, la reforma no puede salir de un diputado. Yo como diputada o nadie del Pleno puede decir, vamos a reformar esta ley. Tiene que venir del Ejecutivo. Ninguna iniciativa es perfecta, pero ¿qué cambios puntuales entonces hay que transformar en la Caja de Seguro Social para que después no se diga, no, lo que pasa es que no se cambió esto y los diputados decidieron hacer algo sumamente superficial? Mira, En caso tal, el Ejecutivo, aunque yo veo difícil porque el presidente ya lo advirtió, es la nueva ley y no va a ir hacia atrás, el Ejecutivo no va a recular. Pero en caso tal, supongamos que este escenario se abra, ¿qué aspectos específicamente debe ser modificado? Mira, como tú bien lo dijiste, el presidente dijo que no lo va a hacer. Es su decisión, es la máxima autoridad del país. Sin embargo, debe evaluar lo que está ocurriendo. Para mí, creo que también la salida del expresidente fue una búsqueda de cómo bajar los ánimos dentro del país. A mi consideración no lo va a lograr y no lo logró, pero sí pudo haber sido una salida que busca el presidente para tratar de bajar los ánimos. Diputada, dígame. gracias por acompañarnos esta mañana. Termine la idea que le interrumpí. De la entonación sentí que había terminado, pero termine la idea. No, sí creo que una parte que yo evaluaría de la ley sería el sistema. ¿Sería? El sistema. El sistema. Yo creo que no podemos perder de vista, insisto siempre en esta máxima, este país nació de la conversa, del entendimiento, de gente que se mataba, no que se amenazaba a través de tweets o se decía lo que fuera en tweet, no, se mataba. Y creo que ese ADN lo tenemos y tenemos que rescatarlo. Tenemos que hacer algo porque por la ruta que vamos, el país no va bien. Gracias por acompañarnos esta mañana, diputada. Vamos a la pausa y regresamos en segundos.